Hola amigos, soy Sandra Mengíbar y continuando con el curso de Literatura Universal, ahora abordaremos el tema del barroco. El barroco es un periodo cultural y artístico que se inició en la Italia post-renacentista, el cual dio inicio a finales del siglo XVI, abarcando todo el siglo XVII y principios del XVIII, en el contexto geográfico de Europa y de las colonias americanas francesas, españolas y portuguesas. Se llama barroco a un periodo de la historia del Occidente en donde se produjo una nueva forma de la concepción del pensamiento y de las artes, literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, teatro y danza. En el Renacimiento surgieron tendencias que buscaban reformar los ideales estéticos de las formas de expresión del lenguaje poético. Italia, una de este movimiento, exploró formas literarias más novedosas que se establecieron a lo largo de Europa. Entre ellas están el marinismo en Italia, los poetas metafísicos en Inglaterra, el grupo de Silesia en Alemania y Preciosismo en Francia. Las características del barroco son la reinterpretación de los clásicos, gusto por lo artificial, abundancia de los adornos, y eso se puede ver muy claramente en las formas decoradas, la exageración, el desengaño y el pesimismo, que la exageración la utilizaban para salir de ese desengaño y el pesimismo era como una forma de reinterpretar la realidad. Por otra parte tenemos la siguiente característica: arte al servicio de los poderosos, es decir, por parte de las monarquías absolutas y por medio de la iglesia. En el barroco también hubieron bastantes acontecimientos que influyeron a su literatura para que existiera ese pesimismo y ese desencanto, como producto de la plenitud y la decadencia que se da a finales del siglo XVI y que abarca casi todo el siglo XVII, es decir, el contexto histórico, político y social del barroco. Vivir en la decadencia cuando se ha nacido en la plenitud, es decir, en el Renacimiento, provoca una crisis, un desengaño, un deseo de huir de la realidad. También se dan bastantes hechos importantes en la época del barroco, como es el caso que el punto culminante del poderío español se da un hecho histórico, la batalla de Lepanto, donde se vence definitivamente a los turcos en 1571. Por otro lado, en 1609 se da la expulsión de los moriscos, que agrava la decadencia de la agricultura española. En 1618 comienza la Guerra de los 30 años, la famosa Guerra de la Religión. Otro punto bastante importante que tiene o que abona al pesimismo del barroco es este hecho histórico que deja ver la síntoma equívoca del imperio del fin. Es decir, esta es la derrota de la Armada Invencible que se da en 1588. Es decir, según ellos se da un síntoma equívoco por medio de esta batalla armada. Otros acontecimientos se dan en 1640, donde comienzan las rebeliones de la península, Cataluña, Portugal y Andalucía. Por último, en 1668 se da la independencia de Portugal, es decir, Portugal se desliga totalmente de España y forma parte ahora de Francia. Otro hecho bastante relevante y el último, muere sin descendencia Carlos II, último rey de la Casa de las Asturias. En el barroco la cultura tuvo bastante auge, ya que la literatura de esa época dirige su mirada hacia el pasado, a la metafísica, a la muerte, a la duda y el progreso del hombre marcados por el Renacimiento. En la literatura española, el barroco es la forma de conciencia de que se ha llegado a la plenitud en todos los ámbitos, puntos y fronteras. Es el deseo de alcanzar, obtener
y poseer. En el barroco se dan dos vertientes bastante importantes. Una de ellas es el conceptismo y la otra es el culteranismo. Por parte del conceptismo, el conceptismo es la necesidad de sobrepasar mediante el culto por el ingenio. La falta de comunicación del ser humano lleva como propia su realización, es decir, su condición de vida, su condición de conciencia como ser humano. Por eso se expresa por medio de la elaboración de un concepto. Y se dice que el poeta quiere demostrar su ingenio, la importancia del contenido, y sus características son juegos de palabras, figuras retóricas como la metonimia, oxímoron, comparaciones, etc., metáforas ingeniosas, neologismos, y su máximo exponente es Francisco de Quevedo. La otra vertiente del barroco es el culteranismo, y es la expresión ingeniosa de la belleza de la palabra culta. La visión del poeta se centra en el lenguaje y es por medio de la metáfora. Cómo el poeta expresa un mundo estético, sensorial e imaginativo que evade y rechaza el pensamiento lógico, es decir, ve como una manera de ingeniársela para evadir de la realidad. La belleza está en el sonido o en la carga estética de la palabra, así como en la intención mental que encierra. Asimismo, el culteranismo es mucho más que la evasión de la realidad y la instalación de un mundo sensorial rigido por la belleza de la palabra. Se dice que el poeta, en el caso del conceptismo, del culteranismo, el poeta quiere demostrar su erudición, importancia de la forma, y sus características son la lengua rebuscado, figuras retóricas como la hiperbatón, encabalgamiento, aliteración, etc. También se dan las metáforas, pero en este caso son metáforas complicadas, los cultismos, las referencias mitológicas, y su máximo exponente es Luis de Góngora. Por otra parte, en la cultura del barroco, el teatro se da la profesionalización y la comercialización, corrales de comedia, espectáculo popular. Y los escritores del barroco son Lope de Vega con su obra Arte Nuevo de Hacer Comedias, Pedro Calderón de la Barca con La Vida es Sueño, Tirso de Molina con El Burlador de Sevilla y El Convidado de Piedra, Garcilaso de la Vega con Comentarios Reales. Y se dice que el fin del barroco literario es cuando muere Pedro Calderón de la Barca. Por último, en el arte, en cuanto a la pintura, se da el David del escultor de Bernini, porque es escultor y pintor. Y se dice que en la pintura se dan las pinceladas sueltas, predominio del color, composiciones en movimiento. Esperando que de igual manera que en el curso de barroco también les sirva mucho en su educación. Gracias.